Bienvenidos a la segunda edición del evento online Descúbrete y Brilla, un espacio creado para tomar conciencia de que es cuando te conoces, cuando empiezas a construir tu vida hacia tu propio bienestar personal, emocional y sentimental. En esta ocasión me gustaría dar la bienvenida a Asby Torres. Ella es coach de bienestar. Vamos a darle la bienvenida a Asby. Hola Asby, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, por encontrar buen cuenta agenda para nosotros y aportarnos tus conocimientos y tu experiencia hoy. Gracias, Vane, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá contigo para poder hablarle a tanta gente acerca de temas tan importantes como es el tema del bienestar. Fabuloso. Mira, me gustaría empezar la entrevista hablando contigo sobre emociones, por la influencia que éstas pueden llegar a tener en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. ¿Cómo podrías explicarnos qué son las emociones y para qué sirven, Asby? Bueno, pues muy fácilmente. Las emociones son reacciones. No hay que irnos a mucho tema científico ni ponernos en un plan muy formal para no entender qué son. Yo cuando comencé a trabajar con el tema de las emociones, tuve una confusión muy grande precisamente porque yo me hacía la pregunta, bueno, pero ¿y qué son las emociones? Y además, ¿qué diferencia hay con los sentimientos? Porque, ¿qué puede pasar entre una cosa y otra, no? Y al final yo me di cuenta que las emociones sencillamente son reacciones. Son reacciones que nosotros tenemos que vienen generadas por alguna situación externa y que están asociadas en muy buena parte con mis creencias, con mis juicios, pero sobre todo son emociones, son reacciones espontáneas, que muchas veces yo, si no las conozco, no las puedo entender y no las puedo controlar o no las puedo administrar y no las puedo gestionar. Y luego, si me quedo mucho tiempo en una reacción dándole vueltas y vueltas y vueltas, se surge lo que llamamos el sentimiento. Entonces, de una emoción puede surgir un sentimiento que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, de una reacción de ira por una situación determinada que se presentó en un momento X, yo se instala esta chispa, esta reacción que tengo en mi mente y también en mi cuerpo, por eso muchas veces me pongo roja, después me duele el estómago, porque bueno, en ese momento mi emoción de ira se manifestó, pero si yo me quedo allí, lo que llamamos rumiando o dándole vueltas al mismo tema y a esa emoción y no entiendo de dónde salió y por qué surgió y cómo la quito de mí, puedo generar el sentimiento de odio. Y de allí pueden haber muchísimas otras situaciones que son las que van a determinar en buena parte mi bienestar. Sí, al final son como avisos que nos da el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Pero es importante entender que suelen ser espontáneas y que no deben ser permanentes, porque cuando ya empezamos a hablar de que están constantemente en mí, es porque entonces ya empezamos a hablar de sentimientos, ¿no? Las emociones son alertas, como tú dices, o sí, como anuncios que mi cuerpo manifiesta a través de una percepción que tengo de un hecho que se generó externo y que muchas veces me sorprende y por eso tenemos más de 400 tipos de emociones hoy por hoy de tantos estudios que se han hecho y que se derivan además de las emociones primarias, que son las famosas Marta, que son el miedo, la alegría, el amor, la rabia, la tristeza. Y de allí deben ser momentáneas, es decir, deben tener un tiempo finito de duración, porque si no, entonces ya estamos hablando de sentimientos. Entonces es muy importante entender esa diferencia cuando queremos aprender qué son las emociones. Sí, también yo creo que aquí en las emociones juega un papel muy importante lo que pensamos, ¿no? Acerca de aquello que nos está pasando, porque sin darnos cuenta podemos provocárnoslas nosotros mismos. Sí, por eso te decía que tiene que ver también un poco con las creencias que traemos y nuestros juicios, ¿no? Juega todo, al final es como algo holístico, está integrado una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, fíjate algo, si tú no te emociona o no te da alegría ver a alguien que eh, adoptó un bebé, algo,
No significa que tú seas mala persona, sino que, bueno, tú tienes la creencia de que alguien que adopta a un niño o a una mascota, igualándolos en lo que son, pero, por ejemplo, la alegría de adoptar, a lo mejor no la vas a entender. Si para ti eso no dentro de tu creencia, o tus sistemas de creencias, pues para ti eso no representa ningún hecho importante. Fíjate que, por ejemplo, a mí me sucedió una vez en una actividad que yo estaba, que hablábamos acerca de la gratitud. Alguien comentó, bueno, que para esta persona era muy importante poder agradecerle al otro cuando daba los buenos días, cuando abría la puerta, y vino otra persona en la actividad y dijo, pero es que ya va. Si yo llego a un local y hay alguien que es portero y me abre la puerta, ¿por qué le tengo que dar las gracias si ese es su trabajo? Entonces, allí tú entiendes un poco, pues, cómo emociones se conectan con las creencias, la educación, los valores, los juicios que tú puedas tener y cómo ellas son reacciones que se pueden generar o no al momento de una situación externa, ¿no? Y por eso, como tú dices, es muy importante también entender qué es lo que nosotros vemos y cómo vivimos las experiencias para experimentar esas emociones. Fabuloso, me encanta. ¿De qué manera nos pueden llegar a afectar nuestras emociones sin darnos cuenta, Asby? Bueno, pues de verdad nos pueden afectar de muchas formas. Cuando nosotros no sabemos o no entendemos de dónde surge una emoción, por ejemplo, y por qué a mí me genera una emoción de disgusto o de rabia una situación en particular, esto puede repetirse en el tiempo y afectar de manera constante mis relaciones personales con alguien más. Y yo lo viví y quiero hablar en primera persona si me lo permite, Sí, porque sí. justamente yo empiezo a hablar de emociones, porque yo no sabía, no entendía, primeramente que era una emoción, lo confundía todo el tiempo con sentimiento, y además no me estaba dando cuenta cómo mis emociones al no administrarlas, al no gestionarlas, impactaban en otra persona. Y yo sencillamente pensaba que lo que yo estaba haciendo, como yo lo estaba viviendo, también el otro lo vivía. Si a mí me emocionaba comprar este cuarzo, por ejemplo, porque al otro, que es mi pareja, que está conmigo, que me ama y me adora, y que además se supone que nos parecemos y que tenemos tantas cosas en común, no le emociona lo mismo. ¿Cómo era eso? Eso no puede ser. Entonces tú y yo no estamos bien. Resulta que esta persona tiene una emoción diferente en relación a el tema de adquirir un cuarzo. Entonces yo tuve que aprender el sistema de emociones y cómo se genera una emoción en otra persona, qué la produce y qué no, o por qué a lo mejor, bueno, le da satisfacción que yo me compre el cuarzo, pero lo expresa de una manera diferente a como yo lo hago. Hablábamos hace un rato tú y yo en privado del tema de la efusividad. Y es que los latinos, por ejemplo, solemos ser muy efusivos al manifestarnos ante una emoción. Este tema del drama, que lloramos mucho cuando algo nos entristece, o el tema del reírnos mucho o de manifestar mucha alegría cuando algo nos encanta, es una emoción, es una reacción de una emoción. Pero no todo el mundo, incluso siendo latino, reacciona igual. Entonces, cuando tú no entiendes cómo funcionan las emociones y cómo otras personas la pueden manifestar o no en su ser, ya desde ahí comienzas a tener situaciones que impactan en tus relaciones. Pero más allá del impacto que puede tener en otra persona, comienza a afectarte también a ti mismo, porque cuando tú no entiendes de dónde nace una emoción, cómo la gestionas, cómo funciona y de dónde proviene, tú te mantienes en esa emoción por mucho tiempo y puede afectarte a nivel psicológico e incluso ya hay estudios y hay médicos de la medicina tradicional que están trabajando con conocimientos relacionados con el manejo de el estrés, el manejo emocional para tratar enfermedades o por lo menos sintomatologías. Entonces imagínate el impacto que tiene las emociones en nosotros, que ya incluso la medicina tradicional está entendiendo que si no tienes un adecuado control y manejo de tus emociones, puedes también manifestar síntomas
que más adelante pueden convertirse en enfermedades importantes. Y bueno, no quiero hacer aquí un estudio o traer un estudio de estos, pero información como la que encuentras, por ejemplo, en lecturas sobre la biodescodificación, sobre el cáncer, sobre la presión arterial, ya te van guiando un poco hacia dónde es importante comenzar a entender y aceptar el tema de la gestión emocional. Sí, porque al final aquellas que nos hacen sentir mal o que, sí, no lo vamos a decir que son negativas ni positivas porque no es así, pero la tristeza, la rabia, la frustración, al final cuando uno siente alguna de estas cosas tiende a no querer sentirlas porque es desagradable y al final eso hace que pues, a lo que te resistes al final persiste, ¿no? Ya lo dijo Carl Jung, me parece que dijo esto. A lo que tú te enfrentas te transforma. Pues es algo así también con el tema emocional, ¿verdad? Sí, porque si no las reconoces, si no las miras y las aceptas, es decir, si no aceptas que te da en algún momento malestar o rabia, algo en particular, empiezas a querer, como decimos en español, a taponear, es decir, a empezar a colocarle cosas encima o meterlos bajo la alfombra para que nadie se dé cuenta que a ti te da rabia algo, porque bueno, a ti no te parece bien, porque tu juicio dice, bueno, pero a mí eso no debería molestar, o el otro, mejor yo no muestro que estoy molesta, que el otro me puede juzgar. Y entonces estoy de alguna manera taponeando o metiendo bajo la alfombra esa emoción, y eso me puede afectar, como te decía, no solamente a nivel mental, sino también a nivel del cuerpo, porque se encapsula esa emoción en alguna parte de mi ser, porque no la dejo salir. Y esto efectivamente te mantiene en un estado de incomodidad y a veces hasta con rabia con la vida, porque si vas acumulando esta emoción, se vuelve un sentimiento, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y allí empiezas a decir, bueno, pero ¿de dónde me sale a mí esta rabia y este malestar que siento, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, con los hombres, con X, ¿no? Y es que resulta que fuiste acumulando emociones que eran reacciones que no supiste canalizar y que fueron quedando en el tiempo y no las atendiste, ¿no? Totalmente, sí, sí. ¿Qué recomendarías a quienes nos pudieran estar viendo y quisieran empezar a revisar la influencia de sus emociones, tanto en su comportamiento como en sus pensamientos? Bueno, mira, tú sabes que hay muchas cosas que yo te puedo recomendar y pudiésemos hacer todo un live o todo un taller nosotras o una conferencia con cualquier cantidad de recomendaciones, ¿no? Pero la primera que yo quiero hacer y que siempre hago en mis sesiones de coaching y lo hablo mucho en mi club de bienestar es que aceptemos quiénes somos a través del autoconocimiento. Eso es lo primero, aceptar. Aceptarte, como decir, ese es el primer té que te tienes que tomar siempre. El té de la aceptación. Cuando tú te aceptas y dices, bueno, yo no soy perfecta, como nadie lo es en el mundo, entonces yo puedo empezar a mirar y a comprender que voy a tener reacciones que a lo mejor en un momento no las voy a entender porque ni siquiera las reconozco, no sé de dónde salen. Uy, porque a mí me gusta o me produce alegría ver a alguien que para otros está haciendo el ridículo porque a mí me hace sonreír, ¿no? Entonces, aceptar que tú eres única o eres único y que tienes unas características que no tienen los demás. Cuando comienzas con la aceptación, autoaceptación por el autoconocimiento, puedes empezar a hacer cualquier cantidad, Vane, de ejercicios que te pueden ayudar a comenzar a entender cómo funcionan tus emociones. El típico es el diario de emociones. Ese es tú puedes empezar a anotar en un cuadernito, obviamente que te motive. Yo soy muy ¿sabes? Del marcador bonito, del cuaderno chévere, de que tenga las Yo cositas. también, No va a yo hacer también. publicidad. Bueno, yo tengo una prima que un día me preguntó y me dijo, mira, ¿qué te puedo enviar para que sonrías y seas feliz? Y yo, marcadores, bolígrafos, lápices y agendas. Entonces, bueno, me mandó una caja de cosas, todo con eso, ¿no? Entonces, tener un diario donde tú te motives a abrirlo y digas, wow, voy a anotar qué me pasó hoy. ¿Por qué yo me molesté hoy?
¿qué fue lo que me generó esta molestia y qué sentí yo cuando me molesté? Porque sabes que es interesante, Vane, que no todo el mundo se molesta igual. Hay gente que le empieza a doler el estómago, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que se pone roja, hay gente que se queda muda. Entonces, qué divertido es trabajar contigo mismo inicialmente para empezar a conocer tus emociones. Y lo más divertido que puedes hacer para arrancar y no volverte un 8, como decimos en español, es empezar a anotar. Si te gusta escribir, haz el diario tal cual un diario. O me pasó tal cosa y después lloré y después me reí y después que estuve 2 horas llorando se me olvidó todo. O simplemente haces un flujograma. Bueno, hoy lloré, a las 2 horas me reí, después volví a llorar y cuando me volví a acordar de lo que me pasó, me volví a molestar. Y ahí tú empiezas a ver un poco ese ciclo. También hay una actividad muy muy divertida que puedes aplicarla en tu día a día sin complicarte mucho, que viene, fíjate tú, irónicamente, siendo nosotras coach, de la psicología. Que bueno, yo respeto muchísimo el trabajo que hacen los psicólogos y como yo digo, piso hasta donde puedo pisar. Cuando no puedo atender algo, pasa a psicología. Pero también nos alimentamos de la psicología. Y hay un ejercicio de la psicología gestal que yo creo que lo llaman PISH, pero es por las iniciales, porque es piensa, imagina, siente y haz. Y cuando tú piensas en lo que pasó, imaginas cómo pudiste haber resuelto eso que pasó de manera diferente. Cuando tú te das cuenta cómo te sentiste con lo que pasó y luego tomas acción y haces algo con todo eso esa información que obtuviste, pues buenísimo, porque entonces comienzas a trabajar en conocerte y en gestionar tus emociones. Entonces, yo creo que esas son 2 herramientas que son muy conocidas, pero que la gente no las pone en práctica porque se les olvida, porque creen que son complicadas y mira, es lo más fácil y lo más divertido. Es como, así fue como yo empecé a conocer qué pepinos era lo que me estaba pasando cada vez que algo se salía de mi control y decía, pero ya va. O sea, ya va, esto que no está bien. Total, sí, al final yo, fíjate, yo lo descubrí al final observándome y atendiéndome. Tienes que empezar o sea, tenemos que empezar a observarnos para poder verificar todo eso que has comentado tú. Que no, Sí, nadie nos ha dicho ni así nos es. ha enseñado la importancia que tiene, ¿verdad? Es que observarse no es agradable, observarse no es agradable. Porque, a ver, cuando tú estás solo contigo mismo, tú tienes pensamientos y tienes reacciones y tienes emociones que no siempre son agradables para ti misma y que a veces no entiendes de dónde salen y no te gustan, porque te vuelves vulnerable y es muy importante, y este tema me gustaría tocarlo brevemente, aceptar nuestra vulnerabilidad, porque ser vulnerable te permite entender que eres humano, que eres alguien que tiene emociones y te permite conectar con otras personas que quizás se puedan sentir como te sientes tú y que tú crees que estás solo en el mundo y que nadie más se siente como tú. No, mira, yo te aseguro que mucha gente cuando está solas y se da cuenta, como tú dices, y se observa, empieza a entender que hay emociones que no son agradables, que no son buenas o no son bonitas, reconocidas por los demás. Pero tienes que entender que ese es tu lado, como dicen por allí, el lado oscuro, como hablamos en las guerras de las galaxias, el lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. Sí, sí. Ojalá el lado oscuro no sea tan dark, pero está. Entonces, cuando tú empiezas a observarte y no te gusta lo que ves cuando estás en privado, es muy difícil querer continuar con ese proceso. Y es ahí donde entramos los coach, por ejemplo, ¿no? Para poder ayudarte a reconocer que esa observación es válida, que es importante y que es necesaria y que no es malo tener quizás en algún momento una emoción que para ti no es correcta, pero que la tienes. Y que lo que tienes que aprender es, bueno, cómo minimizarla y cómo administrar. Entonces, como tú dices, observarnos es lo más importante, pero cuando lo ves desde la liviandad y lo ves desde la diversión y de decir, wow, mira lo que voy a descubrir de mí, todo Sí, ese sí. proceso se hace más llevadero y te impulsa a seguir adelante, porque además el autoconocimiento y la observación nunca termina. Si no nos conocemos a nosotros mismos, imagínate cómo vamos a decir que conocemos a alguien más, ¿no? Del todo, jamás. Porque
Ahorita se me acaba de ocurrir algo, ¿vale? No sé, bueno, en nuestros países es muy común quizás a lo mejor pasar un susto en la calle porque, bueno, alguien te quiso jugar una broma o, bueno, no fue broma, sino que de verdad te fueron a agredir. Y yo aquí se usaba mucho que decían, si a mí me hacen eso, yo hago tal cosa. ¿Por qué tú no reaccionaste de esa manera? Si a mí me hubiesen dicho eso en la calle, yo hubiese hecho tal cosa. Y resulta que cuando te pasa a ti, de verdad, a lo mejor te quedas mudo. Y después dices, wow, pero si yo toda la vida creí que cuando a mí me dijeran esa cosa en la calle, yo iba a reaccionar de esta manera y resulta que me pasó y me quedé paralizado. Bueno, esas son las emociones. Esas son Sí, las sí. emociones. Entonces es interesante ver y decir, bueno, si yo hubiese estado haciendo mi diario en ese momento, digo, hey, hoy me agredieron en la calle, hoy me dijeron un piropo en la calle y yo en lugar de reaccionar como siempre pensé que iba a hacerlo, me he quedado callada. Entonces, cuando lo anotas y empiezas a ver que ese diario, otro día te vuelve a pasar algo parecido y actuaste de la misma manera o actuaste diferente y tú dices, hey, vamos a revisar qué pasó. Y eso es divertidísimo, eso es súper divertido. El autoconocimiento es lo más divertido que hay cuando no lo enfocas desde el drama, pero aprendes a aceptar que no eres perfecto. Total, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo podría cambiar la vida de una persona que empieza a vigilar y a conocer a sus emociones? Asvi. Uy, siempre va a cambiar para mí, siempre, porque vas a poder entender la vulnerabilidad, vas a poder entender si necesitas ayuda, qué tipo de ayuda necesitas, y ahí vuelvo a hablar del tema de la diferencia de los tipos de ayuda, porque hay que también ser muy honesto y reconocer qué cosas necesitas y qué no. Cuando yo veo programas de por ejemplo, adelgazar, de cuidarse, personas que comienzan a perder peso por alguna razón de salud principalmente, Ujú. siempre detrás de un programa de pérdida de peso hay algún tema emocional, ¿no? Y si tú no lo confrontas en algún momento de tu vida, sea porque, bueno, te quedaste, piensas que solamente es físico, el tema de tu adicción por ejemplo, los carbohidratos o el azúcar, obviamente tu cambio corporal se va a dar en algún momento, pero no se va a mantener en él. Entonces, fíjate cómo empezar a comprender las emociones puede impactar incluso desde ahí, desde un tema de pérdida de peso, desde cómo te impacta positivamente en el manejo de tus relaciones, primeramente contigo y después con quienes tienes alrededor. Cuando tú empiezas a entender cómo emocionalmente no te cae bien alguna situación o cómo sí te impacta positivamente una situación a nivel emocional, procuras o evitarla o promoverla. Por ejemplo, si a mí me emociona escuchar música o los sonidos llamados solfégicos, yo voy a procurar, si esto a mí me hace feliz, trabajar con esa música de fondo. Hasta que no lo pruebo y no comprendo cómo emocionalmente impacta positivamente en mí algo, a lo mejor no lo voy a disfrutar de la misma manera. Y lo mismo sucede cuando tengo una situación que me genera emociones, lo que tú decías anteriormente, que no son positivas, sino negativas, ¿no? Si yo no entiendo que a mí realmente me produce malestar temporalmente una situación puntual, cada vez que yo la tenga, no voy a saber cómo atenderla, no voy a saber cómo gestionar la emoción e incluso no voy a saber cómo decirle al otro que eso que está pasando me incomoda. Algo tan sencillo como, por ejemplo, a mí no me gustan los sonidos que produce el silbido constante. Es decir, alguien que esté sentado a mi lado y esté todo el día, a mí no me gusta. Me genera alguna emoción de incomodidad, ¿sí? No me da rabia y no me queda un sentimiento de malestar, porque bueno, ya sé que es algo momentáneo, pero si yo no sé que eso me produce, de dónde viene ese disgusto, simplemente voy a ir a atacar al otro y decir, mira, te puedes callar porque de verdad que me tienes molesta con el silbido. ¿Sí? Cuando yo empiezo a entender de dónde surge esa molestia, digo, bueno, pero es que a mí lo que pasa es que de pequeña a lo mejor, o cada vez que suena este tipo de ruido, a mí lo que me sucedía era que había una situación detrás que no me agradaba, etcétera. Yo puedo empezar a hablar con el otro, o sencillamente me retiro, o sencillamente entiendo, mira, es algo temporal, respira y deja que la persona silbe y tú concéntrate en el aquí, en el ahora y sigue haciendo tu trabajo. O si no, sencillamente me paro y me voy.
y evito el conflicto con el otro. Desde ese punto empieza a ayudarte, a afectarte de manera positiva el conocer y gestionar las emociones y cambias tu vida completamente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué relación dirías, Asvi, que tiene todo esto que estamos hablando con el bienestar personal? Tú que eres coach de bienestar. Bueno, en la misma línea tiene que ver el bienestar es individual para cada quien. Eso es muy importante entenderlo. El bienestar es holístico y tiene pilares. Se han estudiado que pueden haber 6 pilares, 7, 8 pilares. Cuando hablamos de los pilares del bienestar, hablamos del bienestar social, el bienestar emocional, el bienestar financiero, el bienestar físico y por supuesto el bienestar emocional, que es el que yo me enfoco. Pero el bienestar es individual, es decir, hay una fórmula de bienestar para cada quien. Lo que a mí me hace sentir bien no necesariamente va a hacer sentir bien al otro. Entonces, cuando partimos de ese principio, es muy importante la gestión de las emociones porque el bienestar proviene de lo que tú quieres para ti, de lo que a ti te hace feliz. Y si tú conoces qué emoción y son buenas para ti y cuáles no, y cómo gestionar tanto una como la otra, definitivamente hablamos de bienestar. Así que tiene que ver absolutamente con todo. Para tú sentirte bien financieramente, por ejemplo, tener bienestar financiero, no basta con ganar dinero. Resulta que para tener bienestar financiero es importante entender qué valor le das tú al dinero. A lo mejor con ganar lo suficiente para vivir en tu día a día o mensualmente, eso a ti te genera bienestar. Hay personas que les gusta tener más dinero de lo que necesitan porque quieren ayudar a otras personas o porque sencillamente les hace feliz tener la cantidad en la cuenta bancaria y no tiene nada de malo. Eso me produce bienestar. Y detrás de ese bienestar que hay, una emoción de orgullo, una emoción de satisfacción, una emoción de alegría, una emoción de estabilidad, porque ese dinero que está allí me hace sentir todas esas emociones y me mantiene en un sentimiento positivo. Entonces, definitivamente, conocer tus emociones te ayuda a tener un bienestar total. Y como te decía también, ya hay muchos médicos de la medicina tradicional, cardiólogos, por ejemplo, cardiólogo yo lo amo y mi otorrino lo amo, porque hace muchos años, cuando yo estaba muy, muy chiquita, a mí se me tapó el oído y entonces yo pensaba que yo tenía otitis. Bueno, yo digo chiquita, estaba adolescente. Y entonces me fui al otorrino y esta historia siempre la cuento porque el otorrino a mí se me tapó el oído y yo llegué con un drama, no manejaba mis emociones. Doctor, yo tengo titis, no sé qué, laberintitis. Y bueno, yo hice todos los titis que habían para mí. Y resulta que el doctor me hizo la audiometría, me ocultó todo muy bien. Y entonces se sentó con una de estos oídos desarmables, ¿no? Que usan mucho cuando estudian medicina. Y me dijo, mira, te voy a mostrar algo. Y yo me le quedé viendo así como que, y me empezó a desarmar el oído. Y al final llegó a donde el canal por donde circula la sangre en esta parte, ¿no? Del oído, porque por todo el cuerpo circula la sangre. Y era una vena, Vane, súper chiquitita, 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 era súper delgadita, como un hilo. Y me decía, por aquí pasa la sangre cuando circula a través del oído. Y yo, ajá. Y me decía, ok, ¿qué sucede cuando estás estresada? Y bueno, el corazón, y le empezó a dar toda la explicación científica. Él me dice, ajá, ¿y qué es el estrés? Y yo le digo, bueno, es estar molesto, es estar alterado. Y dice, es un mal manejo emocional. Pues quiero que sepas que cada vez que tú te estresas, el torrente de sangre que tú haces que pase por este hilito que te acabo de mostrar es mucho más grande del que él puede aceptar. Y es por esa razón que el oído se te tapa, no es porque tienes otitis ni laberintitis y tal. Y yo me quedé. Y ese día él me mandó, yo fui para que me diera un tratamiento por infección y tal, y me mandó fue una medicina en ese momento para que yo pudiese, como decimos aquí en Venezuela, bajarle dos. Y ahí empecé a entender yo, con 18 años, la importancia de aprender a gestionar emociones. Me encanta lo que nos has compartido, Ashley. Me gustan mucho también las frases que publicas en redes sociales. ¿Podrías explicarnos dos de ellas? Mira, la primera dice, ¿Cuál? lo que buscas te está buscando a ti. Sí,
lo que buscas te está buscando a ti. Eso tiene que ver con precisamente aprender a autoconocerte. A veces queremos encontrar el amor, y tú que hablas mucho de relaciones de pareja, queremos encontrar el amor afuera, encontrar la sabiduría afuera. Y no nos hemos detenido a observarnos, como tú decías anteriormente, no nos hemos detenido a mirar lo que somos. Somos amor. De nosotros nace el amor porque nosotros venimos del amor. Independientemente de cómo haya sido concebido, el universo te trae aquí porque tú hiciste un acuerdo de alma y de pensamiento con el universo para estar aquí. Tienes un propósito. Y cuando tú te conectas con el amor que tú eres y el amor que tú das y el amor que tú puedes inspirar en otros, vas a encontrar de alguna manera ese amor retornado. Y es muy importante comprender que a veces estamos enfocados como locos buscando el amor nada más en otra persona y no sabemos ni siquiera estar con nosotros mismos y amarnos primeramente nosotros. Y cuando tú comprendes el amor que eres y el amor que tienes, a veces puedes tolerar mejor y aceptar mejor tus etapas de soledad para autoconocerte, para vibrar en positivo y permitir que a través de esa vibración llegue el amor bonito que estás buscando. Me encanta. Y esta otra que dice, no hay crisis, hay cambios, y quien no acepta los cambios entra en crisis. Bueno, primero que te comento que esas frases no son mías, por si acaso. Yo las busco y cuando resueno con ellas inmediatamente las coloco. Muchas veces le coloco el autor, pero estas que me traes ahorita, la verdad no recuerdo de quiénes son, pero esta última que me mencionas de eh, eh, no estamos en crisis, es porque cuando tú no aceptas los cambios, cuando no te aceptas a ti mismo, es cuando entras en crisis. Los cambios es algo que es permanente. Es lo único que siempre están, los cambios. Si no lo entendiste como lo hablaron el año pasado en 1000 eventos, si no lo entendiste con el tema de la pandemia, pues ya entonces tienes que revisar qué es lo que está pasando contigo. Porque el tema pandemia vino entre muchísimas otras cosas a decirte, epa, aquí no puedes organizarte con una agenda súper preparada y tienes que salirte muchas veces del guión. Y si no aprendes a gestionar tus emociones y si no comprendes que detrás de las emociones pueden haber sentimientos y pueden todo esto impactar tus acciones, vas a entrar en crisis. ¿Ok? Entonces lo importante es que las crisis los cambios no generan crisis. Las crisis vienen cuando tú no aceptas el cambio. Entonces es muy importante aprender y comprender que incluso nosotras aquí sentadas, y no sé si les ha pasado, estamos cambiando. Que de repente tú te ves hoy en el video y dices, bueno, qué bien, me vi en el video y grabé el video y la entrevista y resulta que al día siguiente te sale una cana. Y la foto que te tomaste para ese video, resulta que estaba sin la cana. Y cuando mandas la foto dices, epa, ahora sí tengo una cana que ayer no la tenía. Es porque estamos todos los días cambiando. No piensen que porque estamos sentados, los cambios no se dan. Todos los días cambiamos, tanto por dentro como por fuera. Y cuando comienzas a comprender eso, las crisis desaparecen. Me encanta. ¿Algún mensaje que quieras compartir con las personas que nos puedan estar viendo, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, Asbi? Sí, me encantaría decirles a quienes nos estén viendo, primeramente gracias, porque si están aquí es porque creen, como nosotras, Van, en que los seres humanos somos personas con oportunidades para evolucionar dentro de quienes somos, que todo lo que hemos hecho en el pasado es importante mantenerlo de alguna manera en nuestro presente, pero como aprendizaje, no como una condena. Y que al poder aprender a reconocernos, a conocernos, a aceptarnos, podemos hacer cambios maravillosos, primeramente en nosotros y seguidamente en nuestro entorno más cercano y por supuesto que en el mundo. Y si están aquí escuchando esta maravillosa entrevista que te agradezco desde el corazón, es porque entienden que esto es posible. Entonces mi consejo, que no soy quien para dar consejos, pero con mucha humildad, sí les hago una recomendación, es que no se detengan. Que así como invierten en tener una felicidad momentánea,
también inviertan tiempo, espacio y dinero, ¿por qué no?, en aprender a conocerse a sí mismos. Este es un camino que no termina, porque, como decíamos anteriormente, no siempre vamos a conocer a todo el mundo. Pero si tú lo comienzas a caminar para equilibrar y para ayudarte, vas a ayudar a muchísimas, muchísimas personas a través de ese pequeño trabajo que comiences a hacer contigo. Entonces mi recomendación o mi consejo, como tú dices, es no se detengan, sigan adelante, confíen, aprendan a conocer sus emociones y el mundo completamente van a verlo con ojos diferentes. Ese sería mi consejo o mi recomendación. Fabuloso, me encanta. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo, enriquecedoras aportaciones. Me ha encantado la entrevista, Asvi. Ay, muchísimas gracias a ti, Vane, por invitarme. Muchísimas gracias a todas las personas que como tú están haciendo este trabajo maravilloso y bueno, vamos a seguir observando gente que cada vez va a ir a que nuestro crecimiento sea mucho mayor y que podamos con esto aportar al mundo cosas positivas que tanta falta nos hacen para seguir evolucionando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.